Sábados por la tarde, en otra época, en Radio Continental, mientras que aquellos veinteañeros, treintañeros, veinteañeros, en mi caso, salen o están volviendo, recién se levantan de los viernes por la noche. A mí me pasaba que me encantaba escuchar a la tarde todo con afecto, con esa voz de Alejandro Apo, porque es un programa de radio que combinaba cuentos con literatura, con anécdotas de fútbol, con esa con esa música no convencional que se pasa en las radios. Por lo cual, hace unos años me pasó que alguna vez pude escuchar ese primer cuento que una persona de a pie, un profesor de historia de acá de la zona del oeste, alguna vez le mandó a Alejandro Apo y que después lo hizo volar con esto que intentamos hacer en Barrilete Cósmico. Este programa se llama Barrilete Cósmico porque creemos que en esa frase hay un adjetivo que no se puede definir de otra manera, y porque creemos que en ese minuto, 11 segundos, Víctor Hugo pudo meter un montón de emociones, y eso tratamos de transmitir. Por lo cual es para mí un gusto recibir en Barrilete Cósmico, en el vuelo número 100, justo un 22 de junio, a alguien que para mí lo es. He leído casi todos sus libros, he escuchado sus cuentos alguna vez con Apo, así que bienvenido y muy buenas tardes. Es un gusto para mí decirle bienvenido a Barrilete Cósmico a Eduardo Sacheri. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. Igualmente, Eduardo. La verdad que acá la gente se ríe porque estoy como emocionado de poder estar hablando contigo. Para nosotros hacer radio es algo mágico, y ya de por sí es algo que nos conmueve, y estar hablando contigo al ser muy seguidor de tu obra es para mí un honor. Así que arranco con la primera pregunta, que es, contame cómo lo haces, Eduardo. ¿Cómo haces para encontrar en que la gente, cuando está parado en una parada de colectivos, prefiere al 238 que al 136 el Ecotrans? Y porque es una empresa más chica, más del oeste, ¿viste? No es un gran emporio capitalino como los viejos. Era Transporte del Oeste antes, creo. Exactamente. Después vino el Ecotrans, pero siguen siendo grandes emporios, ¿viste? En cambio de la TUM, Transportes Unidos de Merlo, ¿viste? Que tiene ese sabor local que solo los de esta zona del oeste podemos entender. Podemos reconocer. La verdad que esa sensación cuando uno lee Los Dueños del Mundo, que es ese libro, tu libro, en el cual contás estas anécdotas de cuando uno se sentía el dueño del mundo con sus amigos por las tardes en los horarios de siesta y en las esquinas, uno puede juntar esa sensibilidad, y a mí me ha pasado de comentar los cuentos y que la gente me diga, sí, es verdad, yo espero el 238. Por eso de ahí viene la pregunta, porque la verdad que lo que yo siempre admiré de tu obra es que a mí me pasa eso que vos contás, y te quiero preguntar en qué momento te diste cuenta o sentiste que percibías esas cosas que querías volcar en el papel, cuando decidiste empezar a escribir, alargar todo eso, digamos. Mira, ya hace tiempo, pero tampoco era un chico. No soy de esos escritores que arrancaron en la adolescencia, sino a los 25, 26, 27 años fue que empecé a utilizar la escritura como para ordenarme la cabeza, inventar historias como una manera de entender mejor mi propio mundo y la vida de alrededor, sin la pretensión de que se convirtiera en una profesión. Era simplemente un ejercicio individual, personal, íntimo, y así empecé. Supongo que por eso aparece tan frecuentemente mi propio mundo, porque no es que invento historias en el aire. No, se me ocurren de mirar alrededor y mezclar lo que veo con lo que imagino. Sí, y de eso se trata esto
esto que yo te preguntaba, ¿no? Esa cuestión de, la verdad que para los que somos lo del oeste somos unos privilegiados, le decimos, porque esto se escucha por internet en muchos lugares, somos privilegiados porque vamos leyendo historias de lugares que frecuentamos y cruzamos avenidas y entonces reconocemos y podemos meternos en el mundo que vos proponés en tus libros. Te pregunto sobre esa tarde, o no sé si lo pensaste la noche anterior, en la cual decidiste que eso que vos hacías en tu intimidad se transforme o dé ese salto hacia la voz de Apo, que creo que vamos a coincidir, es conmovedora en sí mismo y es un gran narrador, si es así el término, de cuentos. ¿Cómo decidiste ese día de mandarle ese cuento? Y recordanos qué cuento es, más allá de que los que somos fanáticos lo sabemos. Contame un poquito cuándo decidiste, cómo te animaste, digamos. Mira, mis primeros cuentos circulaban casi de manera clandestina entre mi mujer y mis amigos, clandestina porque yo no quería saber nada, entonces medio que me los afanaban del escritorio y daban vueltas por así esas manos amigas, y como algunos de esos cuentos hablaban de fútbol, me empezaron a insistir en esto de, bueno, ¿por qué no lo llevas al programa de Apo que intenta juntar el fútbol con otras cosas, con el cine, con la música, con la literatura? ¿Por qué no lo haces? Y bueno, tanta insistencia, dije, bueno, vamos a hacerles caso, te diría más que nada para que dejaran de jorobar, ¿viste? Más con la idea de que hacerlo... De dar el gusto. Digamos, que se sacaran el gusto de ver que es un fracaso. Entonces, te salió mal, que les mandé, no, sí, por suerte. El cuento que les mandé fue, me van a tener que disculpar, que es, bueno, así esa especie de elogio tácito a Maradona, no sé si elogio, un reconocimiento de cosas que uno siente que le debe. Y bueno, y se produjo esa cosa maravillosa de que Apo lo leyera, bueno, con esas enormes virtudes que tiene Alejo para como lector, y bueno, que la gente lo notara, lo quisiera, lo pretendiera que se repitiera, y se empezó a generar ese vínculo entre un anónimo del oeste que de vez en cuando se acercaba a Radio Continental y dejaba algún cuento en la recepción. Así en papel, ¿no? Así en papel A4 simplemente, porque no eran un libro todavía esos cuentos, no, digamos, muy tímidamente se fue formando en mi cabeza la idea de, bueno, podría alguna vez publicar un libro. Te diría que fueron 3 o 4 años de cuentos en la puerta de la radio antes de decir, bueno, voy a intentar publicar un libro. Muy gradual, muy de a poco y muy tímidamente se fue dando la cosa, y capaz que estuvo mejor así. Eduardo, ¿cómo te va? Te saluda China, también soy lector de tu obra y como tal quería comentarte que bueno, sabemos que el fútbol está presente siempre en tu obra y quería saber vos ¿qué pensás de la frase de Albert Camus, ese escritor francés, que dijo: todo lo que sé de los hombres lo aprendí en el fútbol? Mirá, es una frase interesante, profunda, y los que jugamos al fútbol y los que queremos mucho al fútbol, creo que entendemos a qué se refiere. Creo que Camus no lo dice como una sentencia exclusiva de es el único lugar donde se puede, sino, bueno, seguramente como a Camus le gustaba jugar, sabía lo que él depositaba mientras jugaba y sabía lo que depositaban los que jugaban con él, que es lo más interesante que para mí tiene el juego, esto de cuando jugás el mundo es eso y la vida es eso, y eso es muy fértil para conocer a los demás y para conocerte a vos mismo también, porque cuando jugás
dejás de lado todas las máscaras que habitualmente te pones en los distintos roles que asumís en la vida. Y está bueno como espejo. Saca todo lo mejor y todo lo peor nuestro jugar al fútbol, ¿no es cierto? Conocemos a nuestros amigos ahí. Yo creo que sí, yo creo que te exhibe en lo bueno y en lo malo, digamos. Si sos leal, si sos solidario, si sos sacrificado, se nota. Y si sos violento, si sos tramposo, si sos haragán, también se nota. Por supuesto, todos somos un poco de todas esas cosas, y no hay ninguno de nosotros es tan héroe ni tan villano, pero me parece que hay pocas actividades en la vida tan cristalinas en cuanto a exhibir el alma humana como los juegos populares, y bueno, el fútbol es de lo más lindo. Y sabés que dicen que Camus era un gran jugador de fútbol en su adolescencia, antes de dedicarse a escribir y a ser filósofo. Escuché que jugaba bien, así que bueno, los que venimos después, aunque no escribamos bien ni juguemos bien, tenemos por lo menos ese antecedente. Vos por lo menos escribís bien. Nosotros ni escribimos ni jugamos. Señor escritor, disculpe usted, Alejandra es mi nombre, buenas tardes. Buenas Primero, tardes. Agradecerle, la verdad es que sé de usted por la emoción de mis amigos y entonces agradecerle lo que genera, eso no es fácil cuando es tan puro, así que bienvenido y un placer saludarlo. Cuando lo escuchaba atentamente y me quedé con esta parte en la que usted encontró en escribir la forma de ordenar su cabeza, ¿no? La forma en la que finalmente encontramos para expresar aquello que nos pasa, sea lo que sea. En su caso ha sido con escribir, en otros casos era con un cuadro o bueno, cada uno con su salida. Digo, en la medida en que estas obras salen, ¿no? Esto de usted mismo no querer echarlo a correr, no sé si por recelo, por vergüenza o porque simplemente no te pasaba esto, cuando las obras comienzan a irse y empiezan a estar como en la boca de todo el mundo, ¿sentiste esto de como que tu intimidad se empezaba a exponer, o como que tus cosas empezaban a ser menos personales? ¿Cambió tu forma de expresar tu interior cuando empezó a dejar de ser tan privado y empezó a ser tan para terceros, o te seguís sintiendo igual cuando te sentás a escribir? Mira, cuando me siento a escribir trato de que siga siendo igual. A lo mejor la precaución que tengo que tomar ahora es no enterarme demasiado de lo que piensan los demás. Probablemente hace 20 años no me enteraba porque no había un eco en el afuera. Hoy en día sí lo hay, y es un eco que a veces puede ser muy grande, y en general es favorable, porque quien se pone en contacto con vos habitualmente es para decirte: che, me gustó esto, me encantó aquello, pero yo trato de no indagar demasiado en el asunto y de no enterarme demasiado, tampoco de los grandes elogios, porque precisamente lo que temo es que eso te quite naturalidad al momento de seguir escribiendo. Lo cual no significa que no me importe cómo le va a mis libros. Me encanta saber que mis libros le gustan a otras personas. Pero, como te digo, trato de no estar pendiente de eso, porque si no, temo que llegue un día donde me siente a escribir tratando de agradarle a los demás. Claro, terminar convirtiéndote en un pochoclero, digamos, en lo que al mundo le gusta, y que eso modifique tu realidad, digamos, la visión del tercero y su percepción. Y sí, y me parece que ahí va a dejar de ser tan útil como me es. Hola Eduardo, mi nombre es Martín. Primero saludarte, y después también un poco de la mano que la pregunta que te hizo Aleja respecto a la difusión de tus cuentos. Estuve viendo que se han traducido a varios idiomas y que has presentado tu obra en varios países. ¿Qué país o qué lugar donde llegaste fue el que más te llamó la atención y como que te asombró y dijiste: mirá dónde llegué? Wow. O que no podías, o no entendías por ahí que en un lugar tan remoto o tan extraño, con ese habla, le lleguen tanto por ahí los sentimientos que por ahí para un argentino les conmueve más del deporte o del fútbol. Mira, en el caso de Europa
a mí me llama la atención ponerle que en Alemania les gusten mis cuentos de fútbol. Claro. Digo en Alemania porque uno se los imagina formales, ordenados, disciplinados, distantes, distintos, y sin embargo traducen los cuentos y se venden y les gusta, y a lo mejor mi pensamiento inicial sería ¿qué tiene que ver la sociedad alemana con la sociedad que yo narro en mis historias? En principio nada, y sin embargo evidentemente hay por detrás relaciones que uno no llega a comprender, y eso que, bueno, de último uno puede decir son parte de Occidente, más allá de que sean países desarrollados. Después te enterás de que tus libros se traducen, no sé, en Taiwán, Singapur o Corea del Sur, y la pregunta es mayor todavía, claro. porque decir, ¿qué pueden entender estos tipos? Claro, claro. Y yo creo que en el fondo lo que está detrás son seres humanos. Entonces, aunque vos lo escribas acá desde un rinconcito lejano del mundo, en algún lado roza el alma humana, y otros tipos que están en otro rincón del mundo, que en principio, y en la superficie sobre todo, no tiene nada que ver con el tuyo, terminan entendiéndolo, porque a su manera la vida del ser humano no es tan distinta como podemos suponer. Me parece que en el fondo somos más parecidos entre nosotros de lo que nos gustaría reconocer. Creo que nos gusta sentirnos más Claro. originales, Claro. distintos, especiales, y no, la verdad que no lo son. Vos decís que debe haber algún alemán que prefiere el 238. Mirá, no el 238, que veo que tenés la camiseta muy puesta. Era full, es un A 238. full. creo, sí. Pero sí, seguramente andás a ver con qué tren de Claro. cercanías o con qué autobús Se que lo identifica. conduce a vaya a saber qué pequeña ciudad de la Renania el tipo se siente identificado. Lo que pasa, me parece, Eduardo, que vos lográs transmitir algunos sentimientos básicos, por ejemplo, como la amistad en el grupo de amigos. Nosotros siempre comentamos con José María, por ejemplo, la escena del grupo de amigos en el lavadero de papeles en el viento jugando a la Play. Eso somos nosotros, ¿entendés? Nos vemos reflejados. Ah, veo que laburan poco ustedes. Hay una cuestión que Bueno, está también. como en la punta de la pirámide, que tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Y esto me parece que es lo que decía Eduardo, la necesidad que tenemos de un mundo que nos resulta exclusivo y que es nuestro, y donde nos hallamos únicos. Tiene que ver con el pertenecer. En tu caso el 238, en el caso de ustedes la Play. Digo, y eso al nivel de la sociología es algo que nos pase en cualquier lugar del mundo, independientemente de las culturas, porque tiene que ver, como dice Eduardo, con los individuos. Creo que les está tocando por ahí. Me voy a poner a leer ahora, porque me siento muy mal. Me siento... Sí, yo creo que correspondería. Sí, la estamos responde convirtiendo. perfectamente. Eduardo. Pero en alemán. Compénsanla que compre algunos libros que no sé si tiene que comer. Voy a ir a elegir de la biblioteca de mis amigos, que están todos... No, Hay que comprar. Arrancamos con las llaves del reino, ¿no, Eduardo? Le voy a sacar fotocopia. Sí, arranque por el último, Eso ¿no? es Ni importante, fotocopia ni préstamo, claro, es por importante favor. saber por dónde hay que empezar a leer a Sacchieri, ¿no? Digamos, ahora, neófita como yo, ¿por dónde arranco, Eduardo? Mira, depende de lo que tengas ganas de leer, en cuanto a si tenés ganas de leer una novela o si tenés ganas de leer cuentos. Esa sería como una primera gran división. Novelas, porque eso arranco también- con novelas. Y si arrancás con novelas, si te gusta el fútbol, arrancá con Papeles en el viento. Ok. Si no te gusta el fútbol, arrancá con Ser feliz era esto, Ajá. que es la última novela Hermosa, y no sí. tiene nada que ver con el fútbol, Sí. ¿viste? Sí, ser feliz era esto. Pero me lo está vendiendo él, estoy hablando con él. O sea, yo soy... son yo esos- Por soy- favor, que los demás no se metan a ver si claro, ven un libro. querido, que me por vas lo a menos leer un libro, Edu. Bueno, saco de esta conversación un libro, claro. Eduardo, envidioso sabemos que estás... sos. No, pero... Vos porque lo compraste del Ateneo, a mí me lo está Claro. vendiendo él, flaco, Pero- no seas envidioso. Pero bueno, después charlamos. En todo caso, yo sigo recomendando
Las llaves del reino, sí, porque es el que no he leído. Pero no, está bien, me viene bien porque es el último. Ahí está, claro, sí, ya sé. Tenemos que dar manija para instalar. Ahí está, Eduardo. Eduardo, y sabemos que también estás haciendo, tuvimos la grata ocasión de escucharte en Perros de la Calle, y entonces te pregunto, en estas columnas de literatura, nosotros somos unos atorrantes que hacemos radio, ¿no? Pero bueno, estando en Perros de la Calle, la verdad que es un lugar que, yo esto te lo digo como oyente, enganché un día porque cada tanto trabajamos y hacemos otras cosas, pero es una gran combinación, así que me parece que es muy lindo escucharte ahí. Lo que te quiero preguntar es, ¿hay algún Sacheri que nos puedas recomendar por ahí dando vueltas por ahí en el oeste? Esas personas que por ahí vos sepas que escriben y que aún no han dado ese paso que luego hicieron que Sacheri tenga toda esta obra que hoy conocemos. Es difícil. Viste que uno en general conoce a los que ya están editados, claro, a los que ya están publicados. Entonces, a mí a veces me gustaría hacer el laburo de editor en el sentido de andar descubriendo valores, viste, claro, un grifa del oeste, claro, pero no lo puedo hacer, no porque no los haya, que indudablemente los hay, sino porque medio que mi laburo me impide. Me manda mucho material, viste, pero sinceramente no me da la vida para leerlo y sobre todo justipreciarlo. Claro. Sí te puedo decir, entre los flacos que están editados y que ya van teniendo una carrera interesante, a ver. Leonardo Oyola, no sé si lo ubican, es un flaco criado en Casanova, digamos, no deja de ser el oeste, que tiene varias novelas. Estuve leyendo hace poco Kriptonita, que es una lindísima novela que está ambientada en el Hospital Para Asciende. Sí, absolutamente. Ruta 3, kilómetro 21. Sí. Bueno, que es a su manera un mundo parecido al nuestro. A lo mejor en el caso de Leonardo es un mundo más duro, un mundo más lumpen, pero que vale muchísimo la pena seguir. Por citarte uno que es de la zona y ojo, no es un tapado, es un flaco que ya tiene varios libros publicados. Sí, de hecho ha estado en la radio acá hablando de Kriptonita, no con nosotros, pero sí, es verdad, está bueno lo que decís porque sabemos que su obra, y esto que vos decís, sabés que al ser de Lusuriaga, acá de toda la zona, me parece que vamos a encontrar también similitudes con la obra y el sentimiento local. Eduardo, acá nos está escuchando María Emilia Narizano, dice que fuiste profesora de ella en el colegio y que la coacheaste en el modelo de la ONU y que te manda un saludo grande. Narizano, cómo no, me acuerdo. Grande, Narizano. Mándenle un beso a Narizano. Dale, quiero decir que Papeles en el Viento, cuando yo leí Papeles en el Viento, esto lo ha dicho mucha gente, somos un grupo de amigos que venimos de los 4 años, te cuento, Eduardo, y nos hemos pasado el libro en ese momento haciendo que gente que no lee habitualmente se ponga a leer solamente porque la situación era esto que decía José Mariano, de decir, somos nosotros, muchachos, léanlo. Y después vino la película y yo una de las cosas que te quiero decir, que te quiero preguntar es, Papeles en el Viento. Esa expresión que si yo pongo un múltiple choice y le digo, decime si la película es de fútbol, es de esto, de lo otro, no hay forma de llegar, porque son papeles en el viento. Esas expresiones, esos momentos, es algo que surge, es algo que vos encontrás en el medio del relato. Te lo pregunto porque mucha gente como yo, que pensaba ir a tu casa a llevarte todo esto, pero me decís que hay muchos que lo están haciendo, hay mucha gente que escribe en hojas borrador y que se guarda esos cuentos. ¿De qué manera uno puede rescatar ese título, ese momento, esa situación de una obra? Mira, yo creo que hay distintas maneras de elaborarlo, porque si hablas con otro escritor te va a dar una receta diferente a la mía. Suponete, hay autores que los títulos les sirven como disparador, que arrancan por ahí, que lo que se les ocurre es un título.
y eso le sirve como motor y como combustible como para avanzar. En el caso mío no funciona así. En el caso mío los títulos tardan mucho en llegar, y a lo mejor tengo el libro terminado y no sé qué título tiene. Y en todo caso, cuando estás corrigiendo y lo estás leyendo y estás en un café y te quedas mirando el techo, hay como un aroma que te cruza en un momento que tiene que ver con lo que estás laburando, y así de manera medio indirecta se relaciona con la obra. Papeles en el viento es un ejemplo de eso. En el fondo, esa expresión y esa imagen de los papeles en el viento es un detallecito en una conversación de estos 4 tipos mientras le están haciendo aguante a uno de ellos. Y entonces, ¿habla de eso la novela? No. O habla muy poquito de eso, habla de otro montón de cosas supuestamente más importantes o más solemnes o más profundas. Pero a mí me parece que un buen dato para cuando uno labura es ejercer esa paciencia de no precipitarse y no querer decirlo todo, tampoco en el título. Viste, a veces uno cuando escribe o cuando está arrancando peca de cierta solemnidad o de cierto acartonamiento de querer decirlo todo y dejarlo todo claro, y a veces los títulos son un buen lugar para el contrario, para retroceder y dejar que sea el lector el que arme las cosas. Perfecto. Eduardo, la verdad que estamos muy agradecidos. Para nosotros, que ya te digo, somos un grupo de amigos que justamente encontramos en este camino de la radio la expresión de aquello íntimo y que se da de alguna manera como una pequeña travesura. Es todo un gusto poder compartir estos 100 programas con vos. Esperamos que en algún momento podamos hablar acá y tenerte en vivo, ya que estamos en el oeste. Y te voy además de agradecerte, voy a pedirte que nos digas, basado en el nombre de nuestro programa, ¿quién es para vos un barrilete cósmico? Y bueno, vos me empezaste nuestra conversación aludiendo a la fecha de hoy, al 22 de junio, inevitablemente eso te lleva al 86, al relato de Víctor Hugo, y barrilete cósmico que sigue siendo el Diego, más allá de sus incendios sucesivos e interminables, como probablemente les pasa a todos los cuerpos celestes. Me parece que sigue siendo un barrilete cósmico del que no deberíamos olvidarnos. Como le sucede a todos los cuerpos celestes. Eduardo, muchas gracias por participar, por tu tiempo, y estamos en contacto para una próxima. Ojalá esté, porque la verdad que fue todo un gusto para nosotros que seas parte de estos 100 programas de Barrilete Cósmico. Un fuerte abrazo de gol, como diría acá nuestro productor, basado en tus obras, y gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, chicos, que anden muy bien y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Así fue un libro, Eduardo Sacheri en Barrilete Cósmico, uno de mis barriletes cósmicos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Pablete Zumbo, nuestro operador, que nos ha ayudado para hacer de puente en su carácter de productor, además de operador. Vamos a escuchar un tema musical, todavía emocionados con estas frases de Eduardo Sacheri. Esto es Barrilete Cósmico, y ya te avisamos, es mucho más que un programa de radio.